Hoy les vamos a estar hablando sobre la Contrarrevolución de 1954. El régimen de Arbenz se caracterizó por la lucha constante contra los grandes intereses económicos de Estados Unidos. En el punto de mira de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y con la hostilidad de Nicaragua, Honduras y El Salvador, a comienzos de 1954, Arbenz suspendió las garantías constitucionales y asumió los poderes especiales, sospechando la inminencia de un golpe de Estado en una intervención militar. Juan Jacobo Arbenz Guzmán nació en Quetzaltenango el 14 de septiembre de 1913 y murió en la Ciudad de México el 27 de enero de 1971, político guatemalteco, presidente de su país entre 1951 y 1954. A la edad de 19 años ingresó a la Escuela Politécnica para realizar sus estudios militares. Allí se convertiría en uno de los alumnos más distinguidos y alcanzaría el grado oficial. Viajó al extranjero con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos y así formarse una idea más amplia de los problemas nacionales e internacionales. Impartió la cátedra de Historia Militar de Centroamérica y tuvo a su cargo la Historia Universal. Llegó a desempeñar el cargo del Ministerio de la Defensa Nacional. La carrera política de Arbenz Guzmán tomó relevancia a partir del 20 de octubre de 1944. Por su participación en los movimientos de la revolución de ese mismo año, integró la Junta Revolucionaria que derrocó al gobierno junto al mayor Francisco Javier Arana y al civil Jorge Garrido. Jacobo Arbenz fue propuesto como candidato electoral para la presidencia de la República por los partidos Integración Nacional de Quetzaltenango, Renovación Nacional y Acción Revolucionaria. Arbenz llegó al poder como presidente constitucional de Guatemala después de ganar las elecciones de 1950, donde obreros, campesinos, maestros y estudiantes le dieron todo su respaldo. El tema central de su campaña fue la reforma agraria, gracias a lo cual obtuvo el apoyo de partidos políticos de izquierda y organizaciones sindicales. Al inicio de su gobierno, los guatemaltecos parecían condenados a no prosperar. En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras, mientras un 22% controlaban el 70%. El presidente Arbenz impuso la difícil meta de sacar adelante una revolución social y económica en medio rural guatemalteco. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ejercían una influencia ideológica y doctrinal decisiva entre las cúpulas más destacadas de la oficialidad militar latinoamericana. Guatemala estaba en manos de pocos grandes hacendados y de la gran empresa estadounidense, explotadora del plátano banano, producto principal de la economía nacional. Se sostenía de grandes sometimientos de los trabajadores a un régimen de esclavitud, con fuertes desplazamientos migratorios internos a la población. El presidente Eisenhower da carta libre de un plan para derrocarlo. La oposición conservadora junto a la jerarquía de la Iglesia Católica y miembros de la alta oficialidad del ejército operan en función de los intereses de Washington. El 27 de junio de 1954 fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el gobierno de Estados Unidos y con el patrocinio de la United Fruit Company y ejecutado por la CIA mediante la operación PB Success, que lo sustituyó por una junta militar que finalmente entregó el poder al coronel Carlos Castillo Armas. Fue acusado de ser comunista y atacar los intereses de los monopolios fruteros estadounidenses y agrícolas nacionales, principalmente con la reforma agraria, y por dar cabida entre su círculo íntimo de asesores a los miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo. Tras el golpe, tuvo que escapar a un tortuoso exilio en Uruguay y México, donde se separó de su esposa e hijos
sufrió una férrea campaña de desprestigio orquestada por la CIA y su hija Arabella se suicidó en Bogotá, Colombia, en octubre de 1965. Arbenz se destacó en la Academia Militar y fue considerado un estudiante excepcional. Ocupó el puesto de sargento primero de la Compañía de Caballeros de Cadetes, lo que era considerado un gran honor, entre 1924 y 1944. Solamente 6 cadetes habían alcanzado su capacidad, le valieron un inusual nivel de respeto entre los oficiales de la escuela, incluyendo el mayor John Consignon, el entonces director estadounidense de la escuela politécnica. Como era un líder nato, Arbenz actuó como tributo de la Junta de Gobierno. Después fue ministro de Defensa durante el gobierno de Juan José Arévalo y finalmente fue presidente de Guatemala de 1951 a 1954. Arbenz murió en México el 27 de enero de 1971 sin poder volver a pisar tierra guatemalteca. Su última voluntad fue el ser enterrado en El Salvador. Contrarrevolución de 1954, orquestada por la CIA y el coronel Carlos Castillo Armas. La rebelión de los cadetes en Guatemala del 2 de agosto de 1954 se da en el contexto del golpe de Estado al gobierno electo de manera popular de Jacobo Arbenz Guzmán, a través de la operación orquestada por Allen Foster Dulles, entonces director de la CIA, utilizando a un grupo militar mercenario identificado como Ejército de Liberación, ligado al Movimiento de Liberación Nacional, al mando de Carlos Castillo Armas y con apoyo de la Fuerza Aérea Norteamericana. Saboteadores guatemaltecos entrenados por la propia Central de Inteligencia de la Radio. En el contexto geopolítico, la Guerra Fría, dichas políticas fueron asociadas al comunismo y estaban impactando negativamente los intereses americanos. Asimismo, afectaban a la empresa monopólica. El 27 de junio, basado en un gran temor de una eventual invasión norteamericana, el presidente Jacobo dicta un discurso vía radio pública donde anuncia su dimisión, quedando al frente el Poder Ejecutivo, el coronel Carlos Enrique Díaz, y este a su vez entrega dicho poder a una cuestión de horas a los golpistas a través de una junta militar que eventualmente implantará a Carlos Castillo Armas. Y en la madrugada del 2 de agosto, los cadetes, por iniciativa propia, deciden alzarse en armas. Aunque superados en número, los cadetes combaten y capturan al cuartel establecido en el Hospital Roosevelt, al Ejército de la Liberación y a Carlos Castillo Armas. Pactan la liberación de los prisioneros y armisticios. Para contraviniendo a estos acuerdos, las autoridades enviaron a la gran mayoría de cadetes a la penitenciaría. El golpe de Estado había comenzado días antes, en la noche del 18 de junio de 1954. Casi 500 soldados al mando del coronel Castillo Armas habían cruzado la frontera desde Honduras con el único objetivo de poner fin al gobierno de Jacobo.